Mi nombre es Laura, y voy a contarles una historia que cambió toda mi vida. Eran unas vacaciones comunes en la casa de playa de la familia de mi esposo. Pero algo sucedió allí que nunca hubiera podido prever. Los eventos que ocurrieron durante esos días cambiaron por completo mi comprensión de la lealtad, el amor y de mí misma. Esta es una historia de pasión, tentación y decisiones difíciles que tuvimos que tomar. Por favor, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque su desenlace te sorprenderá. Llevo casada con John 6 años. Nuestro matrimonio siempre ha sido estable, sin grandes altibajos ni conflictos. John es una persona confiable y siempre me he considerado afortunada de haber encontrado a alguien como él. Pero un día, todo cambió. John sugirió que pasáramos nuestras vacaciones en la casa de playa de su familia en Carolina del Sur. Tenía ciertas dudas porque su padre, Mark, siempre me había sido frío y distante. A pesar de ello, él me aseguró que el viaje sería agradable y tranquilo, ya que tenía muchos recuerdos de infancia asociados con ese lugar. Salimos temprano un viernes por la mañana. El trayecto fue largo, pero John trató de entretenerme con historias de su niñez. Habló sobre cómo él y Mark iban a pescar, construían castillos de arena y hacían salidas nocturnas. Escuchándolo, comencé a emocionarme con el viaje. Cuando finalmente llegamos, me impresionó la belleza del lugar. La casa de playa estaba situada en un pequeño acantilado con una vista impresionante al océano. Mark nos recibió en el porche. Su cálida recepción me sorprendió. Abrazó a John, y para mi asombro, me saludó con una sonrisa y un beso amistoso en la mejilla. Mark era un hombre alto, bien formado y con una figura impresionante. Su cabello empezaba a encanecer, lo que solo añadía encanto. Estaba en forma y lleno de energía, algo que se notaba de inmediato. Esa noche, cenando juntos en la terraza, comencé a verlo no solo como un empresario estricto, sino como una persona con un mundo interior rico. Compartió historias sobre sus viajes y cómo había construido la casa con sus propias manos. Comencé a entender por qué John estaba tan orgulloso de su padre. Al día siguiente, John recibió una llamada del trabajo. Resultó que había algunos problemas que requerían su atención inmediata. Se disculpó y dijo que tenía que irse por el día, pero volvería por la noche. Sentí una ligera ansiedad al estar sola con Mark, pero él sugirió de inmediato que pasáramos el día juntos y que me mostraría los alrededores. Comenzamos con un paseo por la playa. Mark me mostró su lugar favorito, una pequeña cala escondida de las miradas curiosas. Me contó cómo solía ir allí a reflexionar o simplemente a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Nos sentamos en la arena y hablamos de todo. Mark compartió historias de su pasado, sus sueños y esperanzas. En algún momento me encontré pensando en lo mucho que disfrutaba su compañía. Después del almuerzo, Mark sugirió que fuéramos a dar un paseo en bicicleta. Pedaleamos por caminos estrechos, disfrutando de la brisa marina y el sol. Me sentí como una adolescente en vacaciones de verano. Reímos, bromeamos y nos retamos a carreras. Para cuando regresamos a casa, ya era tarde. Estábamos cansados pero felices. Mark sugirió que tomáramos un poco de vino en la terraza mientras veíamos la puesta de sol. Acepté, sintiendo que ese día había sido uno de los mejores de mi vida. Nos sentamos uno al lado del otro en el columpio, viendo cómo el sol se sumergía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos brillantes de rojo y naranja. Mark parecía saborear cada momento de la noche. En un momento dado, colocó su mano en el respaldo de mi silla, rozándome casualmente. Su mano era cálida y fuerte, y sentí un ligero escalofrío. Comenzó a hablar sobre cuánto disfrutaba de esas noches tranquilas. Detecté un atisbo de tristeza en su voz,
y le pregunté por qué parecía tan melancólico. Mark suspiró y me contó cuánto tiempo pasaba solo después de la muerte de su esposa. Vi un profundo dolor en sus ojos y comprendí cuánto extrañaba la compañía. Nuestras conversaciones se volvieron más personales. Compartimos nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Mark habló de sus esperanzas y temores, y yo le conté sobre mis sueños y decepciones. En un momento dado, puso su brazo alrededor de mis hombros y sentí que su cercanía comenzaba a emocionarme. Cuando el sol finalmente desapareció en el horizonte, volvimos a entrar y nos sentamos nuevamente en la terraza. Esta vez, bajo la luz de la luna. Sirvió más vino, y sentí que la atmósfera entre nosotros se volvía aún más íntima. Me miró con tanta ternura y calidez que no pude apartar la vista. Finalmente, Mark se levantó y me ofreció su mano para acompañarme a mi habitación. Tomé su mano, sintiendo su calidez transferirse a mí. Caminamos lentamente por el pasillo y sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. En ese momento me di cuenta de que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre nosotros. Al llegar a mi habitación, se detuvo y me miró a los ojos. «Laura, quiero que sepas que eres una mujer increíble», dijo suavemente. Sus palabras me tocaron profundamente. «Gracias, Mark. También valoro mucho tu compañía», respondí, sintiendo que mi rostro se ruborizaba. Nos quedamos allí en el pasillo, aparentemente por una eternidad, y sentí una chispa encenderse entre nosotros. Lentamente se inclinó y me besó suavemente en la mejilla. Fue tan inesperado y tierno que no pude evitar sonreír. «Buenas noches, Laura», susurró mientras retrocedía. «Buenas noches, Mark», respondí, entrando a mi habitación y cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón seguía acelerado y supe que ese día había cambiado algo importante en mi vida. Me acosté en la cama, incapaz de dormir, pensando en lo que vendría después. Al día siguiente, después de que John se fue para atender sus asuntos laborales, Mark sugirió que pasáramos otro día juntos. Mencionó que había un gran parque cercano donde podíamos patinar. Dudé, ya que no era muy hábil, pero Mark me aseguró que me enseñaría sin problema. Elegí mi falda corta favorita y un top ajustado que resaltaba mi figura. Quería sentirme segura y atractiva. Al bajar, Mark me miró y asintió con aprobación. Sus ojos brillaron y sentí una ligera emoción. Cuando llegamos al parque, Mark comenzó a mostrarme los movimientos básicos. Fue paciente y cariñoso, animándome constantemente. A pesar de mis esfuerzos, todavía me sentía insegura sobre los patines y a menudo perdía el equilibrio. Mark sostenía mis manos, manteniéndome estable. En un momento dado, cuando casi patinaba con confianza por el camino, de repente sentí que perdía el control. Mark reaccionó al instante y me atrapó con sus brazos fuertes. Me encontré presionada contra su pecho, su rostro muy cerca del mío. Miré sus ojos y vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Se inclinó ligeramente y me besó suavemente. Sus labios eran cálidos y suaves, y sentí que todo a nuestro alrededor desaparecía. Mi mente gritaba que esto estaba mal, pero mi cuerpo respondió a su beso con una pasión inesperada. Nos quedamos allí, aparentemente perdidos en el momento. Cuando finalmente nos separamos, vi el mismo deseo en sus ojos que sentía yo. «Laura, perdóname, no lo planeé, pero no puedo detenerme», dijo todavía sosteniéndome. «Mark, yo tampoco puedo», respondí, y nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso aún más apasionado y tierno que el anterior. Después de patinar, regresamos a casa. Ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Nos sentamos en la cocina intentando actuar con normalidad, pero la tensión en el aire era palpable. Mark, de repente, se levantó y caminó hacia mí.
Se inclinó lentamente y me besó de nuevo. No resistí en absoluto. Sus labios eran tan gentiles y decididos que no pude evitar rendirme. Mark comenzó a quitarme la falda lentamente con movimientos seguros y precisos. Sentí sus dedos deslizarse sobre mi piel, enviándome oleadas de escalofríos por todo el cuerpo. Luego él me quitó la parte superior, dejándonos a ambos en ropa interior. Mark se apartó un momento y me miró con tal pasión y admiración que me sentí como la mujer más deseada del mundo. Me atrajo hacia él y comenzó a besarme de nuevo, lentamente y con profundidad. Sus manos recorrían mi cuerpo, explorando cada rincón. Respondí con la misma pasión, sintiendo que mis deseos se avivaban de nuevo. Mark me levantó y me colocó sobre la mesa de la cocina. Sus manos continuaban explorando mi cuerpo mientras sus labios no se separaban de los míos. Nos movíamos al unísono, olvidándonos de todo excepto de nuestro deseo mutuo. En ese momento, nada más existía. Nos convertimos en uno solo, nuestros cuerpos y almas fusionándose en una sola oleada de pasión y amor. Cuando todo terminó, nos quedamos tendidos sobre la mesa de la cocina, abrazándonos y tratando de recuperar el aliento. Mark me besó suavemente la frente y susurró: «Laura, eres increíble». Sonreí y me acurrucé más cerca de él. Ese momento lo cambió todo, y supe que aún teníamos muchos desafíos por delante. Pero por ahora estaba feliz y sentía que había tomado la decisión correcta. Habían pasado algunos días desde que Mark y yo nos permitimos sucumbir a nuestra pasión. Esos días estuvieron llenos de miradas furtivas, caricias fugaces y besos escondidos. Ambos entendíamos que nuestras acciones eran peligrosas y equivocadas, pero era imposible resistirse. Decidí sorprender a Mark. Quería algo inusual, algo que avivara aún más el fuego entre nosotros. El sábado por la mañana, mientras yo estaba nuevamente en el trabajo, fui al centro de la ciudad en busca del regalo perfecto. Visité varias tiendas antes de encontrar una pequeña boutique con una seductora selección. Un disfraz de coneja de látex y una máscara llamaron mi atención. Se veían increíblemente sexys. Era exactamente lo que estaba buscando. Al volver a la casa, Mark estaba en el jardín trabajando en algo. Pasé silenciosamente junto a él y subí a mi habitación para cambiarme. El disfraz de látex se ajustaba firmemente a mi cuerpo, acentuando todas mis curvas. Me puse la máscara y me miré en el espejo. Realmente me veía seductora. Bajé y encontré a Mark en la cocina. Me miró con los ojos abiertos de sorpresa y admiración. «Laura, te ves increíble», susurró mientras se acercaba a mí. Sus manos inmediatamente rodearon mi cintura y me atrajo hacia él. Comenzamos a besarnos. La pasión nos envolvía con una nueva intensidad. Mark me levantó y me colocó sobre la mesa de la cocina como lo había hecho la primera vez. Sus labios recorrieron mi cuello y sus manos exploraron mi cuerpo a través del fino látex. Sentí como mi deseo crecía con cada uno de sus toques. Comenzamos a hacer el amor allí mismo, olvidándonos de todo lo demás en el mundo. De repente la puerta de la cocina se abrió de golpe. John entró. Se detuvo en el umbral. Su rostro pálido y sus ojos abiertos de asombro nos miró, incapaz de creer lo que veía. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó Mark, y yo nos separamos de un salto. Agarré la toalla más cercana para cubrirme mientras Mark trataba de explicarle, pero ya se había abalanzado sobre él. «¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudieron ambos hacerme esto?». Zrenia. Su voz estaba llena de ira y dolor. John golpeó a Mark y comenzó una pelea. Rodaron por el suelo intercambiando golpes. Grité intentando detenerlos, pero fue inútil. Su furia era demasiado grande. Finalmente, John empujó a Mark y se puso de pie. Su rostro estaba deformado por el dolor y la decepción.
No quiero volver a verlos a ninguno de los dos nunca, dijo su voz temblorosa. Se dio la vuelta y se fue, dejándonos en ruinas. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Mark, con moretones en el rostro y la camisa rasgada, se acercó y me abrazó. Laura, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Pero no ahora. Dame algo de tiempo. Asentí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Nos quedamos solos, destrozados y devastados por lo que había ocurrido. John se había ido y sus palabras resonaban en mi mente. Nunca sabíamos que teníamos un largo y difícil camino por delante para lidiar con las consecuencias de nuestras acciones, pero en ese momento, simplemente nos abrazamos, encontrando consuelo en lo único que nos quedaba: nuestro amor. A pesar de todo, pasaron varios días desde la terrible pelea. La casa, antes llena de risas y calidez, ahora estaba envuelta en silencio y una pesada penumbra. Mark y yo no podíamos encontrar paz. Nuestros pensamientos volvían constantemente a John, a su dolor y decepción. Sabíamos que nuestras acciones no solo habían destrozado su confianza, sino también a toda nuestra familia. Me senté en la terraza observando las olas acariciar suavemente la orilla. Mark se acercó, su rostro aún magullado y arañado, y se sentó a mi lado. Y tomó mi mano. Laura, sé que cometimos un error. Traicionamos a John, y no sé si podremos arreglar esto, dijo su voz llena de tristeza. Mark, no sé cómo seguiremos adelante, respondí, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Pero sé una cosa. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Necesitamos encontrar una forma de enmendar lo que hicimos con John. Mark, creo que al menos debemos intentar hablar con él. Llamémoslo y pidámosle disculpas. Decidimos llamar a John. Mi corazón latía con fuerza mientras Mark marcaba su número. En el tercer timbrazo, contestó. Hola, John. Comencé con mi voz temblorosa. Soy Laura y Mark, y yo queremos hablar contigo. Lamentamos mucho lo que ocurrió. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego John respondió con una voz fría. Laura, no me importa. No quiero verte ni escucharte nunca más. Ambos me traicionaron y nunca perdonaré eso. Mi corazón se hundió de dolor. John, por favor, danos la oportunidad de explicarlo. Intenté intervenir. Mark, no, interrumpió John. Ian, ustedes ya no existen para mí. No quiero saber nada de ustedes. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Mark me abrazó, y permanecimos en silencio, asimilando por completo el alcance de nuestra traición. John nos había rechazado y era irreversible. Entendimos que nuestras acciones habían infligido una herida tan profunda que John no podía perdonar. Habíamos destruido no solo su confianza, sino también a nuestra familia. Ese momento se convirtió en un punto sin retorno para nosotros. Las semanas siguientes transcurrieron en una atmósfera sombría. Intentábamos apoyarnos mutuamente, pero nuestros corazones estaban rotos. Seguimos viviendo en la casa que ahora parecía vacía y fría. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza, Mark habló. Tenemos que seguir adelante. No podemos cambiar el pasado, pero podemos intentar construir un futuro. Lo miré y asentí. Tienes razón. No podemos recuperar a John, pero tenemos que encontrar una forma de vivir con esto. Decidimos buscar ayuda de un consejero familiar para trabajar en nuestros sentimientos y encontrar maneras de lidiar con nuestra culpa. Esas sesiones nos ayudaron a comprendernos mejor a nosotros mismos y al otro, y a desarrollar una estrategia para afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Con el tiempo, comenzamos a encontrar consuelo en las pequeñas alegrías de la vida. Pasábamos más tiempo juntos, tratando de apoyarnos mutuamente. Sabíamos que nuestro camino no sería fácil, pero estábamos listos para recorrerlo juntos. Nuestra relación se hizo aún más profunda y sincera.
nos dimos cuenta de que nuestros sentimientos no eran solo el resultado de la pasión, sino de un verdadero amor. Y comenzamos a construir un nuevo futuro lleno de esperanzas y planes. La sombra de nuestras acciones siempre permaneció. Sabíamos que nunca podríamos escapar por completo de la culpa y el dolor que le habíamos causado a John, pero seguimos viviendo, esforzándonos por ser mejores y aprendiendo de nuestros errores. Habían pasado varios meses desde que John cortó todo lazo con nosotros. La vida, lenta pero segura, comenzó a tomar un nuevo rumbo. Mark y yo decidimos vender la casa de la playa y mudarnos a otro lugar para empezar de nuevo. Nuestra relación se fortaleció y aprendimos a valorar cada momento juntos. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía nuestro pasado. Allí compramos una acogedora casa con vista al océano y comenzamos a construir una nueva vida. Mark consiguió trabajo en un negocio local y yo empecé a organizar exposiciones de arte en la galería del pueblo. Nuestros días se llenaron de alegrías simples, paseos por la playa, cenas en la terraza y nuevas amistades. Pero, a pesar de la aparente tranquilidad, el pensamiento de John nunca nos abandonó. Esperábamos que con el tiempo él pudiera encontrar en su corazón la forma de perdonarnos. Aunque eso nunca ocurriera. Una tarde, mientras Mark y yo estábamos sentados en la terraza viendo la puesta de sol, sentí la necesidad de hablar sobre nuestro futuro. Mark, comencé. Hemos pasado por mucho juntos. Sé que nuestro pasado siempre será parte de nosotros, pero creo que podemos encontrar una manera de vivir felices hacia adelante, le dije. Él me miró con cariño y asintió. Laura, yo también lo creo. Quiero que nuestro futuro esté lleno de felicidad y amor. Merecemos una segunda oportunidad. Me abrazó y besó mi frente. Laura, estoy feliz. Estoy agradecido por cada día que paso contigo, dije. Habíamos construido una nueva vida y creíamos que teníamos muchos momentos felices por delante. Seguimos viviendo, valorando cada instante. Entendimos que nuestros errores siempre estarían con nosotros, pero no tenían por qué definir nuestro futuro. Aprendimos de ellos y nos hicimos más fuertes. A veces pensaba en John y esperaba que hubiera encontrado su camino y pudiera ser feliz. Sabía que nunca nos perdonaría, pero quería creer que él también podría seguir adelante y encontrar su lugar en la vida. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra. Atravesamos la oscuridad para encontrar la luz, y ese viaje nos convirtió en quienes somos. Sabíamos que todavía nos aguardaban muchos desafíos, pero estábamos listos para enfrentarlos juntos. Y, sentados en la terraza con Mark, me di cuenta de que nuestra vida, a pesar de todo, estaba llena de amor y esperanza, y eso era lo más importante.